Bueno, buenas tardes, noches. ¿Cómo están? Vamos a continuar, nos quedamos todavía viendo las preguntas o objeciones acerca de los milagros. La última nos quedamos que si eran históricos los milagros, ¿se acuerdan? Y vimos que algunos historiadores, e incluso no solamente la ciencia, rechaza los milagros, ¿verdad? Pero mis hermanos, ¿quién es el centro de la historia? Jesucristo. Y Jesús realizó milagros para mostrar que el reino de Dios se inaugura en Él. Así que, si Jesucristo está considerado en la historia, si la mayoría de los eruditos que escriben sobre el tema aceptan a Jesús que existió, esto quiere decir que si Jesús es considerado en la historia, también que debe de ser considerado en la historia sus milagros. De la misma manera, ¿no? Hebreos 13:8 nos dice, Hebreos capítulo 13, versículo 8, dice ahí, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto nos está hablando de cómo Jesús, ese Jesús considerado en la historia que es Dios, también es el mismo ayer, hoy y por siempre. Eso quiere decir que Él siempre va a estar manifestando sus milagros. A lo mejor ahora no en forma física como lo estuvo, sino a través de sus discípulos. Por medio del Espíritu Santo seguirá obrando esos milagros, ¿no? En Juan 2:11 dice también, hablando de ese Jesús que hace milagros, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. En Juan 11:4 también dice la Escritura, Juan capítulo 11, versículo 4, ¿lo tenemos? Dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, refiriéndose a Lázaro, que ya estaba a punto de morir, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Un milagro, mis hermanos, es un hecho observable por cualquiera, crea o no crea, causado por Dios. Repito, un milagro es un hecho observable por cualquiera, crea o no crea, causado por Dios, pero que no puede explicarse por las leyes de la naturaleza. Concluimos en esta pregunta, ¿son históricos los milagros? Los milagros de Jesús, mis hermanos, fueron siempre de carácter histórico. Y vamos a ver cómo, aunque son históricos, aunque estos hechos se hayan realizado y haya gente incrédula, la gente no los negó. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia, ¿no? Hechos 4:13 al 14. Hechos capítulo 4, versículo 13 al 14. ¿Lo tienen? Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y luego note lo que dice, y viendo al hombre que había sido, ¿qué? ¿Qué vieron estos hombres? ¿Vieron un milagro o no lo vieron? Sí, que estaba en pie con ellos y no podían decir nada en contra. Fíjense, hasta los incrédulos ven milagros, aunque no crean. Ellos no negaron el milagro, ¿o lo negaron? No. Siempre va a haber personas incrédulas, que aunque no crean, de todos modos serán testigos de los milagros de Dios. Vamos a otra pregunta. Ya dejamos la pregunta de si son históricos. Ahora vamos a preguntar, una quinta pregunta que también es una objeción muy común. ¿Son mitológicos los milagros? ¿Son mitológicos los milagros? Primero vamos a describir qué es lo que significa o qué se entiende por mitológico, ¿no? Para poder nosotros entender en qué está centrada la objeción. La palabra mitológico significa un conjunto de mitos que son considerados relatos
o expresiones de origen religioso, pero considerados como imaginarios. Pero considerados como imaginarios. No como algo real, comprobado por hechos, etcétera, ¿no? O sea, hay un hombre que es un teólogo muy influyente, conocido como Rudolf, déjenme anotar su nombre, Rudolf Bultmann, es doble N, perdón, Ok. Este es un teólogo que él dijo esta frase: el conocimiento del hombre y el dominio del mundo, escuche lo que dijo, han abrazado a tal extremo, a través de la ciencia y la tecnología, que ya no sigue siendo posible que alguien sostenga con seriedad la cosmovisión del Nuevo Testamento. Es más, dice, difícilmente hay quien lo haga. La única manera honesta de recitar los credos, estamos hablándonos de la Biblia, ¿verdad? Lo que él está diciendo, la única manera honesta de recitar los credos es sacar el marco mitológico de la verdad que guardan sagradamente. ¿Cómo se les hace esta opinión de este hombre? Teólogo, yo diría teoloco. Imagínense qué tremendo, ¿no? Estudiar teología para decir que ya esto que tenemos en nuestras manos es obsoleto. Ya el que lo cree como que se quedó en un conocimiento muy bajo en el pasado. Eso es lo que él está expresando, ¿no? Fíjense, su argumento puede formularse de esta manera. Vamos a formularlo en 3 puntos, lo que él está diciendo. Número 1, los mitos por naturaleza son más que verdades objetivas. Son verdades trascendentes de la fe. Este es lo primero que él, hagan de cuenta, en su pensamiento está diciendo, ¿no? 2, pero lo que no es objetivo no puede ser parte de un mundo, espacio-temporal verificable. Y el último punto dice, por lo tanto, entonces, los milagros, que los pone entre paréntesis como mitos, no son parte de este mundo espacio-temporal verificable. ¿Qué pensamos de qué concluimos nosotros de este pensamiento de este hombre con sus argumentos? Concluimos que esto no solo elimina la necesidad de creer en los milagros. Concluimos que esto no solo elimina la necesidad de creer en los milagros, sino que imposibilita evaluarlos en todo sentido. ¿En todo qué? Sentido. Pero yo me pregunto, y contéstenme ustedes, ¿es sostenible esta clase de argumento? No. Absolutamente no. Vamos a definir, entonces, nosotros para argumentar lo que como este hombre que supuestamente es un teólogo estudioso, ¿verdad? Quizás con su doctorado, ¿los milagros son solo mitos? Pregunto. ¿Los milagros son solo mitos? Vamos a contestar en la lógica primero y luego ya lo vamos a ver con la escritura, ¿no? Primero, debemos analizar que no se deduce que un evento, por ser más que objetivo y real, deba ser menos que histórico. Los milagros apuntan, por cierto, ya lo hemos dicho, los milagros apuntan, por cierto, a algo más allá del mundo.
Sí, sí, comprende lo que estamos diciendo, ¿verdad? Aquí nos estamos refiriendo de que los milagros comprenden a alguien más allá del mundo. ¿Quién es el autor de los milagros? Dios. Pero eso no significa, mis hermanos, que no sucedan en el mundo. Ahora, si son más que objetivos y reales los milagros, como los describe este hombre, si son más objetivos y reales, más que objetivos y reales, entonces debe ser al menos eventos espacio-temporales objetivos, no como los argumenta este hombre, ¿verdad? Fíjense, este hombre que fue casi, del siglo XIX a finales del siglo XVIII y gran parte del siglo XIX, este hombre fue uno de los pioneros, podemos decir así, del método de interpretar la Biblia mediante la desmitificación, es decir, quitándole a la Biblia lo que él supuestamente le está llamando como mitos. Ese es un método de interpretación que este hombre aportó, no es el autor, pero fue un pionero para ese método. Es como decir, haciendo a un lado lo mitológico, ¿no? Pero si así fuera, mis hermanos, si se separara de la manera que él lo hace, pues las verdades fundamentales del cristianismo y la cosmovisión del primer siglo de la era cristiana, pues estaría totalmente confundida, ¿no? No puede ser eso posible. Para hacer eso de sacar el mito, los elementos sobrenaturales, porque es lo que le llama mitos, como por ejemplo es un mito que el Mar Rojo se abrió, es un mito que un pez se comió a Jonás, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Si así fuera, pues imagínense, ¿no? La verdad espiritual sería totalmente quebrantada y desafortunadamente destruiría la historicidad de la fe cristiana y la autoridad de la Biblia. No puede ser así. Así que vamos nosotros a definir esto claramente, ¿no? Los milagros son mitos o realidad. Póngale esa pregunta, ¿los milagros son mitos o realidad? Fíjense bien, los milagros, definimos, los milagros no son mitos, ni forman parte de una mitología como se le ha descrito por algunos en el mundo de la filosofía. Los milagros son una realidad de hechos, pero no reconocidos por los que no creen. Los milagros han sucedido desde el inicio de la creación y la base para creer en ellos, si son posibles, es a partir de la creencia de la existencia de Dios. Recordemos que ya dijimos en una ocasión al principio en estas preguntas, si Dios existe, entonces, ¿qué? ¿También existen los milagros? Los milagros siguen siendo reales hasta el día de hoy. ¿Cuántos saben que los milagros siguen siendo reales hasta el día de hoy? Fíjense, nosotros hoy recibimos una noticia maravillosa en la mañana de una amiga que es muy amiga de nosotros, que la conocemos y que en Casa de Oración estuvimos orando hace poco por ella. Una hermana de allá de Reynosa, que le diagnosticaron cáncer invadido ya en su cuerpo. Bueno, pues hoy en la mañana fue a una de sus últimas pruebas y ¿qué creen? Que está limpia completamente. ¿Quién hace eso? Ese es el Dios que se sigue manifestando, ¿verdad? Digo, allá aquellos que no creen, pero nosotros seguimos gozándonos y disfrutando de la maravillosa manifestación de Dios. Él está vivo. Dios sigue interviniendo, mis hermanos, pero lo hace según lo crea necesario y conforme a su voluntad, como también ya lo hemos dicho, con un propósito. Dios nunca va a obrar un milagro sin propósito, no se le olvide. Dios siempre va a obrar un milagro con propósito, siempre, siempre. En algunos casos, pues Él lo va a hacer, en otros casos, pues lo que haga, seguro es esta paloma que no me deja en paz, ¿no? Es verdad que durante la historia, esto nosotros no podemos quitarlo de la verdad, ¿no? Es real que durante la historia siempre han existido personas que han inventado o la manifestación de algún milagro, pero que ha sido solo su imaginación, y que hoy día, mis hermanos, encontramos en la iglesia un desborde de ofrecimiento de milagros inexistentes,
que han ayudado precisamente a la incredulidad de aquellos que son verdaderos. Eso es lo tremendo, ¿no? Más bien la propaganda tan masiva que se ha dado de ven por tu milagro, ¿verdad? Y realmente no hay milagros. Son pura apariencia y engaño, ¿no? Y la gente, bueno, ahí sí nosotros podemos decir que esos sí son mitos. Cosas ilusorias que prometen a la gente, pero que realmente no tienen nada que ver con los milagros. Pero bueno, contestamos, dijimos la pregunta, ¿son mitológicos los milagros? No son mitológicos, son hechos reales, ¿verdad? Y que se siguen manifestando, como ahorita yo les acabo de decir, que fue un hecho contundente. La hermana pues tiene sus pruebas que le acaban de dar en el hospital, ¿no? Bueno, vamos a una sexta pregunta, porque tenemos que terminar en este día este tema de los milagros, para la próxima semana comenzar con otro tema que no sea lo que sigue, ¿no? Con otras objeciones. Vamos ahora, ¿son definibles los milagros? ¿Son definibles los milagros? Esto también tiene que ver con lo que dije al último, en esta pregunta. ¿Por qué decimos que si son definibles? Porque algunos precisamente creen que no son definibles. Es decir, cuando hablamos de definición, en este caso nos estamos diciendo que si son como probados, ¿verdad? Como hechos. Hay muchas religiones, escuche esto, hay muchas religiones que afirman ser probadas por hechos milagrosos. Por ejemplo, la vara de Moisés convertida en serpiente, para el judaísmo, ¿no? La caminata de Jesús sobre el agua, para el cristianismo. El Mahoma que movió una montaña, para el Islam, ¿ya? Para el hinduismo afirman levitar y hacerlo con terceros encima, ¿eh? Pero no son los únicos grupos, ¿verdad? Sino también hay grupos panteístas, fíjense, panteístas, que dicen realizar milagros a diario. Hay un profeta de la nueva era, un profeta llamado Benjamín Crome, dejen anotar el apellido, Benjamín Crome, perdón, me faltó una E, Ok. Este hombre dice lo siguiente. Dice que él llama el Cristo, significando con ello un espíritu de poder y adivinación. No sé dónde sacan tantas locuras, ¿verdad? Pero en fin, es necesario conocerlas a veces, porque necesitamos para poder nosotros, pues con las pruebas de la Biblia refutarlas, ¿no? Entonces, significando con ello un espíritu de poder y adivinación que superó a Jesús y que ahora está a disposición de los seguidores del Cristo. Este hombre sigue diciendo, esto es lo que les faculta para desempeñar eso que en aquella época llamaban milagros, pero que hoy se conoce como curaciones esotéricas o espirituales. ¿Cómo ven? Quiero decirles que esto es verdad. Usted va con un esotérico, usted va con un agente espiritista y le van a hablar cosas como esto que estamos oyendo. A diario, mis hermanos, en todo el mundo se realizan sanidades milagrosas. Y esos milagros son ahora hechos por hombres y mujeres en todo el mundo y en todo tiempo. Y no es de extrañarnos, mis hermanos, pues imagínense, cuando Moisés llegó con el faraón, y luego, no, pues deja ir a mi pueblo, y ¿por qué debo dejar ir a tu pueblo? Y dejó la vara ahí, y luego la vara se convirtió en una serpiente. Pero luego llegaron los maguitos del faraón, ¿o no? ¿Y qué hicieron los maguitos del faraón? También hicieron sus serpientes. Nada más que la serpiente de Moisés, como era más grande, era una anaconda.
Estoy bromeando, ¿no? Pero la serpiente, mostrando Dios ahí su autoridad, se comió a las otras dos, ¿no? Las otras, como diciendo, estos milagros no vienen de Dios, ¿no? Así que hoy en día muchos cristianos hacen declaraciones semejantes también, complicando más las cosas. Es decir, aunado a tantos milagros que se hacen en el mundo por hombres y mujeres, todavía muchos cristianos hacen declaraciones semejantes, complicando más las cosas. Pues a veces sus declaraciones de cristianos resultan ser fraudes. Y no solamente fraudes, diríamos, nuestra confusión queda indicada por la manera tan ligera en que se usa la palabra milagro. Por ejemplo, ¿ustedes han oído alguna vez a una persona que dice, es un milagro cuando nació un bebé? ¿Sí o no han oído? Sí. Hay otros que lo es, por ejemplo, pasaron un examen que era súper difícil y un milagro. ¿O no? Bueno, así es como oímos. Y entonces tendríamos que hacernos la pregunta, ¿cómo saber que es verdadero milagro y que no lo es? ¿Cómo saber que es verdadero milagro o que no lo es? Acuérdense cómo se llama la pregunta. ¿Son definibles los milagros? ¿Se acuerdan? Para que tengamos el entendimiento hacia dónde vamos. ¿Dónde estoy? Ok. ¿Cómo saber si es milagro y que no, verdad? ¿Será posible, otra pregunta, ¿será posible un milagro en forma tal? ¿Será posible un milagro en forma tal que se eliminen las declaraciones falsas y las otras clases de hechos infrecuentes? ¿Qué piensan? ¿Será posible definir un milagro en forma tal que se eliminen las declaraciones falsas y las otras clases de hechos infrecuentes? ¿Será posible? Fíjense, se dice, mis hermanos, que la principal amenaza para el concepto actual de milagro proviene de un movimiento panteísta de la nueva era. Voy a repetirlo, la principal amenaza para el concepto actual de milagro proviene del movimiento panteísta de la nueva era. Los panteístas afirman que no hay Dios que trascienda el universo. Ustedes ya lo recuerdan, ¿no? Eso es lo que ellos así piensan. Fíjense, estos panteístas de la nueva era, dicen que Jesús supuestamente dijo, ellos tienen su propio evangelio, ¿sabían? Bueno, Jesús supuestamente dijo en el Evangelio de Acuario, bueno, para que vean, que un relato obtenido de manera psíquica acerca del supuesto entrenamiento de Jesús como medium. Hágame usted el favor. ¿En qué Biblia viene, no? Pero ellos, miren, este evangelio, uno tiene que entender cómo cada persona en sus posturas, pues tienen que sacar cosas que traten de buscar la manera de respaldar sus propias ideas, ¿no? Entonces, por eso crean sus propios evangelios y fíjense, todo lo hacen para decir que todas las cosas resultan de una ley natural, no de algo sobrenatural. Porque acuérdense que el panteísta está en contra de lo sobrenatural. Así que ellos tienen un concepto de milagro, pero desde el punto de vista de lo natural, ¿no? Por eso la ciencia cristiana, también hay una ciencia cristiana, entre comillas, afirman que milagro es aquello que es divinamente natural, pero que debe aprenderse de manera humana. Esto está medio tremendo. ¿Quieren que siga o ya se hicieron bolas? Hay un libro que se llama El Tao de la Física. El Tao de la Física. De un tal físico, Freehold Capra. Y que es una versión actualizada de la doctrina panteísta. Este hombre dice que la fuente de los milagros panteístas no es un Dios todopoderoso,
sino son hechos extraordinarios, así los llama él, hechos extraordinarios. Ay, sí. Bueno, vamos a contestarle, ¿qué les parece? A estos hombres. La palabra señal nos habla del propósito de los milagros. La palabra señal nos habla del propósito de los milagros. Cuando nosotros oímos la palabra señal, estamos como entendiendo el propósito del milagro por el cual Dios lo quiso hacer. Es decir, el propósito del milagro es confirmar el mensaje de Dios y a su mensajero. Confirmar el mensaje de Dios y a su mensajero. Hay tres palabras que se definen similares con la palabra milagro, que es la palabra señal, la palabra maravilla y la palabra poder, que la vamos a encontrar en la Biblia, ¿no? Señal, maravilla, poder, tiene que ver con milagros. Tres palabras usadas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, una señal que confirma la autoridad de Moisés, la podemos encontrar en Éxodo 3, verso 12. Ahí está tanto el propósito de mostrar que el mensaje viene de Dios y quién es el mensajero, ¿verdad? Enviado por Dios. Dice Éxodo 3, verso 12. Y él respondió, o sea, Dios le dijo a Moisés, ve porque yo estaré contigo y esto te será, ¿por qué? Señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Ahí está, otro texto. Puede ser también en el capítulo 4, verso 3 y verso en adelante 3, dice ahí, ¿lo tenemos? Él le dijo, es cuando Moisés respondió diciendo, he aquí ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y ya, bueno, aquí viene la historia de cómo la vara se convierte en serpiente y todo eso, ¿no? ¿Sí? Y ahí vemos cómo a través de esto también se convierte en una señal. Déjenme buscar la palabra porque por aquí dice, entonces le dijo, extiende la mano y tómala por la cola, y extendió en el 8, ¿verdad? Y dice, y si aconteciere que no te creyeren ni obedecieran a la voz de la primera, ¿qué? Señal, creerán a la segunda de la postrera. Pero ahí está la palabra señal, una vez más. Es confirmando el mensaje de Dios, ¿verdad? Así en cada parte. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, estábamos ahorita en el Antiguo, ahora vamos al Nuevo para ver la palabra señal en los milagros de Jesús. Por ejemplo, en Juan capítulo 2, versículo 11, aparece esta palabra. ¿Listos? Dice, este principio de señales, ahí está, ¿principio de qué? Señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Recuerde que esta palabra señal tiene el propósito de confirmar, por un lado, dijimos a Dios, y por otro lado al mensajero, ¿verdad? El mensaje de Dios y su mensajero. Otro texto, por ejemplo, es Juan 6:2, también aparece esta palabra. Juan capítulo 6, versículo 2. Dice, y le seguía gran multitud porque veían, ¿qué veían? Las señales que hacía en los enfermos. Señales, ahí está, confirmando el mensaje de Dios y a su mensajero, dijimos, ¿verdad? También podemos ver los milagros de los apóstoles. Por ejemplo, Hechos 2:43. Ya vimos de Jesús en Hechos capítulo 2, versículo 43. Aquí se usan dos de las palabras que mencionamos. ¿Lo tienen? Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ahí está otra vez la palabra señal, pero también junto con ella apareciendo la palabra milagro. Cada vez que oímos estas palabras, poder, maravilla, milagro, tiene que ver con una relación, ¿con qué dijimos? Con los milagros, ¿verdad? Muy bien.
Vamos a ver, por ejemplo, en Mateo 12, verso 39, cuando Jesús, ya después de haber resucitado a Lázaro, dijimos Mateo 12, verso 39. ¿Lo tienen? Vamos a leer desde el 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo: generación mala y adúltera, demandan señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta ¿qué? Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Aquí Jesús está dándole vericidad, primero fíjense bien, a la señal de Jonás, como un hecho verídico, real, y que lo está relacionando con lo que él va a pasar con su vida, no con su muerte y su resurrección, precisamente. Ahí está, y es una maravilla, considerado esto una maravilla, como dice ahí, ¿no? Dice, y respondió la generación mala, no les sino la señal del profeta Jonás. Y esta palabra señal aquí también se está refiriendo a maravilla. Esta palabra maravilla es usada 16 veces en la Escritura y siempre junto a la palabra señal. Ok. Ahora, déjenme hablarles de algo que es muy importante conocer nosotros. ¿Hay poderes extraordinarios el día de hoy? ¿Hay poderes extraordinarios en personas? ¿Sí o no? Sí. Se dice que actualmente operan estos poderes extraordinarios. ¿En quién creen que operan? Dice Efesios 2:2, en los hijos de desobediencia. A mí me ha tocado ver personas levitar y con personas encima. ¿Ustedes no? Bueno, yo lo he visto. Yo lo he visto en un programa, lo vi en un programa y de una persona, precisamente de una persona que venía aquí a la iglesia, que se decía pastor. 2:2. Dice ya, ¿dónde estoy? Efesios 2:2, ¿verdad? Ya estaba en otro. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mis hermanos, la Biblia misma nos dice, como ya el pastor nos ha estado hablando de los ángeles, sobre todo hablándonos de Satanás, Satanás puede disfrazarse como ángel de la luz y aparentar estar al lado de Dios y decir que muchas manifestaciones extraordinarias se consideren como milagros de parte de ¿quién? De Dios. ¿Se acuerdan que hubo un mago en el libro de Hechos, allá en Samaria, que hacía creer a la gente que todo lo que él hacía era poder de Dios? Bueno, vamos al libro de Hechos, capítulo 8. Ahí está un ejemplo que no es de ignorar, que es similar a lo que estamos hablando, ¿no? Hechos, capítulo 8. Vamos a ver, es del versículo 9. Hechos 8:9. Dice ahí: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder. ¿De quién? De Dios. Fíjense cómo desde antes había gente que operaba cosas y engañaba a la gente. Ahora, yo repito, hay gente que opera milagros, como dijimos, con poderes extraordinarios en las personas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí los hay. Claro, ese es el punto. Aquí es donde hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Cómo saber quién obra detrás? ¿Si Satanás o Dios? ¿Cómo saberlo? Bueno, la Biblia nos proporciona algunas pruebas para que sepamos quién es un verdadero y quién es un falso. ¿O no? La clave radica, mis hermanos, en distinguir los milagros de la magia y del ocultismo, de la hechicería, del espiritismo.
Los verdaderos milagros son intervenciones sobrenaturales de Dios. La magia, el espiritismo, ocultismo, como le quieras llamar, con poderes extraordinarios, son manipulaciones efectuadas por fuerzas espirituales extraordinarias. Y bueno, yo creo que eso nos debe de, eso es un punto que nos debe de hacer. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Yo no sé si alguna vez tú has oído algún familiar o algún amigo o algo que te han platicado que estaba gravemente enfermo alguien y lo llevaron con allá el chamán fulano de tal. Y sabe qué tanto le hicieron, que míralo, ahí está. Ahora, ¿es verdad eso o no? Sí, pero eso no es un milagro. ¿Sí me explico? O sea, no es un milagro como debe de ser considerado de acuerdo a como nosotros lo conocemos en la palabra de Dios. Acuérdense que un milagro, dijimos bien claro, que era un milagro. Y son intervenciones sobrenaturales de Dios. Lo otro, dijimos, son manipulaciones efectuadas por fuerzas extraordinarias de seres espirituales. Ya se nos ha dicho a nosotros que hay seres espirituales, pero acuérdese, si uno que no cree en Dios, que no cree en los milagros, ¿usted cree que va a creer en fuerzas espirituales que andan vagando en los lugares celestiales? Entonces, mire, todo este tipo de puntos que les voy a decir se prestan, y que la Biblia habla de prohibición a esas cosas, como la brujería, la hechicería, el adivinar la suerte, el futuro, la comunicación con espíritus, los mediums, la adivinación. Todo este tipo de personas tienen contacto precisamente con los demonios. Y la gente no sabe, pero realmente sí hay una definición entre lo que es un milagro de Dios y lo que es una obra extraordinaria que viene de estos espíritus, ¿no? Que no tiene nada que ver con Dios. Entonces, claro que hay una diferencia y nosotros debemos de conocerla. Es bueno estudiar esto. Yo por ahí alguna vez me tocará dar una serie que yo estudié hace tiempo llamada Las trampas espirituales. Muy interesante porque yo hablé, esa la compartí en Las Águilas, no sé si tú te acuerdas, ¿verdad? Pero ahí yo hablaba de 4 áreas propensas a contactos con los demonios, como es el ocultismo, el sexo, la droga y la música, ¿no? Entonces, yo hablaba y cómo hay manifestaciones fuertes de diferentes cosas, ¿no? De diferentes maneras. Pero esto es lo que estamos aprendiendo en este caso, ¿verdad? Dijimos, ¿son definibles los milagros entonces de Dios? ¿Son definibles? Claro. Son definibles, aun cuando sabemos que hay cosas manipuladas por el hombre, aun cuando sabemos que hay actos que suceden, que no tienen nada que ver con Dios, que son de fuerzas espirituales, eventos extraordinarios que sabemos son de los demonios, de Satanás, que se disfraza como ángel de luz. ¿Ok? Aquí nos vamos a quedar, mis hermanos, terminando este tema de las preguntas sobre los milagros. Dios les bendiga.